Oye, bienvenidos, muchísimas gracias por venir a este encuentro del diario.es con sus socios y socias. Queremos hacer de estos muchos más. Hemos empezado a hacer, durante la pandemia no pudimos organizar prácticamente nada y ver a nuestra comunidad, pero ahora nos apetece mucho veros, hablar con vosotros, que nos digáis qué os gusta, qué no os gusta, cómo lo veis. No es solamente para que nos conozcáis más de cerca, sino también porque a mí me gusta mucho hablar con vosotros, porque aprendo mucho de las cosas que hacemos mal, las cosas que hacemos bien. Os cuento un poco cómo vamos, ¿no? Tengo que publicar en los próximos días el informe de cuentas, no lo hice antes, lo hago siempre después de la Junta General de Accionistas en mayo-junio, pero claro, esta vez me pilló, como sabéis, de baja de paternidad. He tenido muchas gracias. He tenido un bebé guapísimo, es todo mérito de la madre, lo de que sea guapísimo, pero estoy muy contento. Además, tengo dos hijos, tengo uno mayor de 13 años, ya que y ahora este bebé, que tiene ahora 3 meses y medio. Claro, la diferencia entre estar 15 días de baja con el primero a estar 3 meses con el segundo, pues no os voy a contar. Esto para los que dicen que todos los políticos son iguales también, ¿no? O sea, todos te dan 15 días de baja o 3 meses. Y por eso tengo pendiente publicar el informe de cuentas, que voy a ver si consigo hacerlo para que salga este fin de semana, pero os adelanto que el año pasado cerramos bien las cuentas, seguimos en números positivos, sin pérdidas, seguimos sin créditos, seguimos sin deuda, no hemos hecho ninguna ampliación de capital y los dueños seguimos siendo los mismos de siempre, que es el equipo de periodistas que fundamos el periódico hace 10 años. El domingo se cumple justo 10 años del lanzamiento del diario, exactos. Fue el 18 de septiembre de 2012, o sea que este domingo tenemos el aniversario. Estamos organizando para la próxima semana, que os habrá llegado a muchos invitación ya, un evento enorme, un festival de 3 días en Valencia. Va a ser espectacular, o sea, tenemos un montón de invitados internacionales, periodistas, políticos, pensadores, científicos, filósofos. Estamos 3 días de conferencias. Lo último que me acaban de confirmar, tenemos a varios políticos, va Yolanda Díaz, va Zapatero, va a ser un evento bastante gordo, que lo hemos hecho en Valencia porque nos pasa una cosa, vosotros que sois de Madrid, pues a lo mejor no os gusta tanto que os lo diga, pero todo lo hacemos en Madrid, casi todo lo hacemos en Madrid. Entonces estamos intentando hacer más cosas fuera de Madrid, porque otra de las cosas que están yendo bien en el diario es que ya tenemos casi completo el mapa autonómico de España. Tenemos una redacción, no tan grande como esta, pero una redacción física en 15 de las 17 autonomías. En 15. Vamos a abrir la 16 dentro de un par de meses, que es Asturias, y solo nos va a faltar La Rioja para tener todas ya. O sea, hemos logrado tener en 10 años una redacción en Santiago de Compostela, una redacción en Toledo, una redacción en Sevilla, una redacción en Valencia, en Barcelona, en Vitoria, en Mérida, en Tenerife, en Las Palmas, en Canarias tenemos varias, en Murcia, en Pamplona. La verdad es que esa es de las cosas más estupendas que nos han salido bien. Y estamos en prácticamente 60.000 socios, como vosotros, yo creo que somos el segundo o tercer periódico español con más suscriptores en Internet. En los últimos meses hemos bajado un poquito, que se está notando mucho la inflación. Yo lo entiendo perfectamente, O sea, tenemos muchísimas más bajas de lo normal, porque claro, la gente pues con el coste de la luz, con el coste de los alimentos, pues tiene que ahorrar y hay muchos socios que nos escriben, oye, no voy a poder seguir porque no llego a fin de mes. Bueno, es una cosa coyuntural. Estamos además a los socios que tienen problemas para poder seguir con la cuota porque están apurados económicamente, les estamos ofreciendo también un descuento para que sigan con nosotros, aunque sea con menos dinero. Bueno, pero en general, a pesar de eso, pues el periódico, como veis, sigue yendo bien. Aquí, aunque ahora veis la redacción ya un poquito alicaída, porque hasta ahora empieza ya la gente a irse, cuando ha cerrado su noticia, su reportaje, su entrevista, ya se van quedando cada vez menos gente. Aquí ya trabajamos en la redacción de Madrid, en la empresa central, por llamarlo de alguna manera, unas 120 personas. Y además tenemos otras 70 en todas las ediciones locales que os he contado, y tenemos además otras 27 en el periódico que hemos abierto en Argentina, que tenemos El Diario AR en Argentina. Y todo eso lo hemos hecho sin ningún inversor más que los que fundamos el periódico, sin ampliaciones de capital, sin créditos, sin deudas, solamente reinvirtiendo cada año el remanente que nos quedaba para hacer un periódico un poco mejor, un poco más potente, con más medios, con más recursos
y que fuese capaz de hacer un periodismo un poco más digno y más completo, ¿no? ¿El de Argentina también? El de Argentina es nuestro también. El de Argentina tenemos de socios a los periodistas de allí. Los periodistas de allí les hemos dado parte de la empresa, pues como hacemos siempre que montamos el proyecto. Contamos con la gente que trabaja allí para que sea también un poco dueña del proyecto. Pero los únicos inversores económicos somos el periódico central de España. Tenemos una ventaja con Argentina, que es que vamos con euros y allí son pesos, muy barato. Tienen una inflación que ríete tú la de aquí, ¿no? Pero la verdad es que es una experiencia única en todo el mundo. No hay ningún periódico así de nuestro tamaño que haya empezado siendo una cosa tan modesta como éramos hace 10 años en el 2012. En el 2012 había más, el periódico era en total 12 trabajadores, ahora tenemos más gente en Valencia, de lo que era, o en Argentina, o en Buenos Aires, de lo que éramos entonces. Éramos 12, periodistas 8. Era un periódico muy, muy chiquitito, muy modesto, con muy pocas cosas, y poco a poco pues hemos logrado construir una cosa más grande, con más capacidad de impacto social. Al día aproximadamente nos leen unas 2 millones de personas, cada día. Con los datos que tenemos, mira, os digo cómo vamos hoy, porque tengo aquí los datos en tiempo real. Pero un día normal, hoy es un día ni muy bueno ni muy malo, un día normal del diario, que no ha habido tampoco una gran supernoticia, ni nada fuera de lo normal, ni ha pasado nada extraordinario. Pues hasta hora del día llevamos 2,4 millones de páginas vistas, terminaremos en alrededor de 3 o 4, y 1,6 millones de usuarios únicos, terminaremos en 1,9, más o menos, que es muchísima gente. O sea, no hay... ¿Pero estos datos que a través de Twitter? No, esto es una herramienta, a ver si lo puedes ver desde ahí. Esto es una herramienta que tenemos en tiempo real. Es que esto en Internet es muy sofisticado. ¿De dónde llega, dices? Pues mira, hay muchísima gente llega... Os voy a pedir una cosa, por cierto, porque como estamos grabando todos, si no se escucha la pregunta, luego es un lío. Yo os doy la palabra a todos, así, además prefiero que sea así, que me digáis rápidamente sin tener que pedir y os acercamos el micrófono. Pásatelo y pregunta otra vez, así la gente escucha. Los que lo vean por internet después lo puedan ver. ¿De dónde llegan los lectores? ¿A través de fuentes de Twitter, de Facebook, directamente a través de...? Pues mira, hay una gran mayoría que llega por tráfico directo, lo cual es muy buena noticia. O sea, es gente que llega y dice www.eldiario.es, o que llega a Google y dice eldiario.es, y directamente llega a nuestras noticias. Y luego tenemos gente que también llega a través de buscadores y de Discover, de Google, de los sistemas estos que tienen de noticias Google, que muestran los teléfonos Android noticias de medios, ahí llega bastante gente también. Y luego también gente de redes sociales, de Twitter y de Facebook. Pero la parte más, mira, te digo los datos de hoy, ¿no? Hoy del total de los 2,6 millones estos que os contaba antes, han llegado, a ver si consigo hacerlo, han llegado a través de directo, e internal y directo, pues mira, espera un momento, que no lo estoy consiguiendo hacer bien, voy a reiniciar esto. Lo bueno de esto es que vemos en cada momento qué es lo más leído, dónde está la gente, desde dónde llega la gente. Pues mira, alrededor del 40% es tráfico directo hoy, que es muchísimo. Voy a subir la voz, sí, tenéis razón. Os decía que alrededor del 40% del porcentaje de la gente es tráfico directo, es gente que viene a ver qué damos, a ver qué noticia estamos dando. Y además nos pasa, que eso también es buena señal, que cuando hay una noticia la gente viene a ver qué estamos contando. O sea, que no es tanto gente que se encuentra en redes sociales o en Google nuestras noticias, sino que gente que viene a buscarla, que de forma activa quiere ver qué estamos diciendo. Por aquí. ¿Y qué hacéis con los clickbait? O sea, ¿cómo busco ese equilibrio entre que la gente entre más, porque al final es lo que más os interesa, aunque solo sea por un titular medio...? Pues mira, nosotros es que no nos interesa que entre la gente por un titular. O sea, pensad que cuando cuente las cuentas lo veréis muy claramente. Nosotros tenemos alrededor de la mitad de nuestros ingresos, el 50% es vosotros, o sea, gente como vosotros. 49, 47, 51, tendré que mirar la cuenta exacta, pero es más o menos la mitad de los ingresos. Entonces, para nosotros es más rentable que un lector diga qué bien está hecho esto, qué noticia más bien escrita, a que haga clic y se vaya enfadado diciendo me has tomado el pelo, me has contado algo que luego después me prometías algo en el titular que luego era mentira, me has exagerado la noticia. O sea, nosotros con el clickbait lo que hacemos es salir corriendo o intentar huir del clickbait, porque nuestro incentivo es otro.
O sea, lo que mueve a mi equipo no es conseguir que alguien haga clic, sino conseguir algo dificilísimo, que es que alguien después de leer la noticia diga, merece la pena pagar por este periódico. Que además podría leerlo gratis, o sea, ya es querer. O sea, es algo muy difícil, es conseguir que alguien después de leer el medio diga, esto es tan valioso, o es tan interesante, o es tan diferente, que yo necesito apoyarlo. Entonces, en esto siempre hay tentaciones y siempre hay titulares desafortunados y siempre nos podemos equivocar, seguro. Pero al menos la doctrina oficial, o sea, lo que les digo a mis periodistas es que no nos interesa cabrear a la gente con un titular que luego va a decepcionar. Otra cosa es que los titulares tienen que ser atractivos, eso siempre. Básicamente porque hacemos las noticias para que se lean, no para que se queden allí. Pero hay que intentar que no sean decepcionantes después. O sea, que la gente no diga, me prometiste una acción en el tráiler que luego no sale en la película, que eso pasa mucho. Entonces, ese es el equilibrio que intentamos. Un dato importante. Perdona, vamos a ponerte el micro. Un dato importante para ver esto es el tiempo que está cada... Eso sí, ese dato lo tenemos, claro. El tiempo medio en página. Nosotros a la redacción, estos datos que os estoy enseñando, los de tiempo real, que es no sé, por ahí a lo mejor lo veis un poquito, se ven las curvas, las noticias más leídas, de dónde vienen, cuánta gente hay. Pues ahora mismo tenemos en el diario, en el último minuto han entrado 16.000 personas. Y vemos exactamente qué están leyendo, cuánto están leyendo, tal. Entonces, un control total, ¿no? Entonces, tú ves las noticias y dices, bueno, pues una de las noticias más leídas del día de hoy es esta historia que ha hecho Pedro Águeda, que es uno de nuestros periodistas que está por allí. Asuntos internos a García Castellón, los audios que desprecia sobre Cospedal tienen relación directa con la Kitchen. Eso ha tenido 3 minutos de lectura, es muchísimo tiempo. Estos datos de tiempo real, que los llamamos de tiempo real, que es en el momento donde la gente está leyendo, cada segundo, que es una cosa increíble. Ya les gustaría a los de la tele tener cosas así, ¿no? Y qué es lo que te lleva también a esos titulares que tú decías antes, clickbait, porque como tenemos tanta información, es muy fácil hacer trucos, hacer trampas para conseguir tráfico. Estos datos en muchas redacciones están en una pantalla tal que allí, en el centro de la redacción, y todos los periodistas lo ven. Y eso ocurre en las redacciones donde la gente, lo más valioso es que la gente vea tráfico, que vea noticias. En cambio, como lo nuestro es otra cosa, a mi redacción no les damos los datos o sea, los periodistas normales del periódico, los jefes lo vemos, pero los periodistas normales del periódico no ven los datos en tiempo real. Les damos otro dato, que es los lunes ven un informe de la semana anterior, donde les decimos cuál ha sido la noticia que más tiempo ha tenido la gente leyendo, cuál ha sido la noticia que más ha convertido a socios, o sea, noticias que después de leer la gente ha dicho, yo me hago socio. Que también lo medimos, eso, tenemos manera de saber cuál ha sido la última noticia que leyó un lector antes de convertirse en socio. Sabemos también cuáles han sido las noticias más leídas entre los socios, que también lo podemos discriminar. Yo puedo ver qué es lo más visto y puedo ver qué es lo más visto entre gente como vosotros. Entonces, lo que intentamos es que la redacción conozca los datos, pero que conozca los datos interesantes, los datos de calidad, no los datos de páginas vistas, porque las páginas vistas normalmente suelen ser indicativos de mala calidad. ¿Eso es una presión brutal para los trabajadores? Sí, decías. ¿Eso no es una presión brutal para los trabajadores? Incluso puede generar un ambiente de una competencia... Esto fue un debate interno importante, sí. El de hasta qué punto era bueno que los periodistas conocieran los datos que estábamos viendo sus jefes. Entonces había 2 argumentos. Uno, mejor no saber nada y no me presiono. Y había gente que decía, yo prefiero no saber. Bueno, es tan sencillo como no leer el correo que les llega, o sea que tampoco es obligatorio y algunos lo hacen. 2, otros periodistas me decían, yo quiero saber qué ven mis jefes de mí. Porque estos datos nosotros los vemos. Yo quiero saber qué es lo que están viendo mis jefes de mi trabajo. Y sobre todo quiero saber si este reportaje que le he dedicado 4 días ha valido para algo y le ha interesado a la gente. Porque eso también es importante para saber si muchas veces nos pasa que intentamos a toro pasado evaluar qué hemos hecho mal el día anterior, ¿no? Pues cada día aproximadamente en el adelanto en lo que os mandamos todas las noches, van unas 30 noticias, 30 o 40 noticias. Y nos encontramos muchas veces que hay 10 que lee muy poquita gente. Y nos preguntamos, ¿por qué no lo ha leído? ¿Es que nos hemos equivocado con el titular? ¿Es que nos hemos equivocado con el tema? ¿Es que es un tema que no interesa por alguna razón? ¿Ha merecido la pena tener a un periodista 3 días para una historia que luego...? Y hay veces que la respuesta no es tan sencilla como no se ha leído, no interesa. Hay veces que hay que dar noticias que no lea nadie y que un periódico digno de tal nombre tiene que dar noticias que a veces pues tienen poco interés, pero que a lo mejor más adelante tienen interés y no lo has contado, y si no has contado un antecedente no puedes contar después lo que pasó.
lo que hacemos es intentar ver cada caso. Pero con lo que dices de si es una presión para los periodistas, lo que intentamos justo es eso, tener un equilibrio entre tener algo de información de lo que ha pasado en el periódico, pero que tampoco sea todos los días atornillándote con los datos de audiencia ahí, porque tú imagínate lo que es en las redacciones donde tienes ahí en una pantalla 3 personas leyendo tu noticia, nadie la lee, para el periodista que la ha hecho, ¿no? Aquí es un poco diferente. Sí, te pasamos el micrófono. Pues hola, encantada. Bueno, nosotros decidimos hacernos socio cuando estábamos viviendo en Australia. Ah. Sí. Y Muchas te llevábamos gracias. leyendo desde antes en un antiguo trabajo. Y yo realmente no había tomado la iniciativa hasta que estuvimos fuera de aquí. Y realmente a mí lo que me impulsó fue la noticia y el trabajo de investigación sobre el anterior, no Bárcenas, sino Alberto Lapuerta. Álvaro Lapuerta, sí. Perdón, Buah, Álvaro esa historia Lapuerta. es tremenda. Sí, Entonces sí, eso sí. fue lo que después con el cabo del tiempo, pues al cabo del tiempo decidí... que nos No, te fuéramos. refieres a Naseiro, a los papeles de Naseiro, la investigación que hicimos. No, a lo que no. conté de Lapuerta cuando iba a Sí, hacer la porque biografía. él iba a haberse entrevistado contigo. Sí, esa historia os la cuento otra vez, es tremenda. Pero unos días antes tuvo un accidente. No, y... es peor todavía, es Bueno, que es- no sé exactamente. Aquello es de las... Sé que suena No. mucho teoría conspirativa. Yo ahora pero- no, yo es que era, mira, os cuento a todos, algunos a lo mejor os acordaréis porque es una cosa que publiqué en el diario Sí, sé que cuando hace se mucho murió. tiempo, sí. Lo publiqué cuando se murió, porque el compromiso que tenía con Lapuerta era que no le iba a contar hasta que se muriese. Yo a Lapuerta le tuve como fuente una temporada. Es algo que cuento ahora porque ya no estoy revelando una fuente, sino una fuente histórica. Se ha muerto, no tengo ya, o sea, no, yo protejo mis fuentes, pero ya no hay nada que proteger. y él estuvo contándome cosas durante un montón de tiempo y tenía confianza en mí para ser como era un señor muy de derechas. Este señor fue procurador en las Cortes franquistas, fue fundador de Alianza Popular, fue tesorero del Partido Popular, fue uno de los hombres de confianza de Fraga, un señor muy mayor, que además era de una familia riquísima, porque los Lapuerta eran los que fundaron la primera empresa petrolera española, por orden de petrolera española. O sea, el Repsol original, creo que era Repsol o Camsam, la primera petrolera española, sí, la funda Alfonso XII o Alfonso XIII con varios empresarios ricos de entonces a los que les da el monopolio del petróleo, echando a los estadounidenses, que se montó un lío con Estados Unidos de narices. Y esta familia, su familia eran los dueños. O sea, si fuese Estados Unidos sería Álvaro Rockefeller, porque era el negocio del petróleo. Riquísimos. Fraga o Aznar lo nombra tesorero con la teoría de este es tan rico que no va a robar, ¿no? Entonces, eso era después del escándalo Naseiro. Y Lapuerta a mí me sacó de un aprieto judicial bastante gordo, porque publiqué una información muy peliaguda de Ignacio González, cuando trabajaba en Público, en mi época de periodista, de director y luego de periodista en Público. Conté una historia tremebunda, que es que Bárcenas y Lapuerta habían ido a Rajoy a quejarse de que le estaban diciendo unos empresarios del ladrillo que Ignacio González les pedía comisiones para una obra de una adjudicación en Arganda del Rey. Una adjudicación, abro paréntesis, que es la Gürtel. O sea, Arganda del Rey, la ampliación de Arganda del Rey era la gran operación donde sacó muchísimo dinero la Gürtel. Y Lapuerta y Bárcenas fueron a Rajoy a decirle, está pasando esto y nos dicen estos empresarios que allí están pidiendo mordidas estos otros. Entonces, Rajoy llamó a Esperanza Aguirre, que fue allí a responder ante Rajoy de las acusaciones, diciendo que no había pasado nada y que no sé qué. Entonces yo publiqué esa reunión y esa petición de explicaciones y esa acusación. Entonces Ignacio González, esto lo puedo contar ahora, me voy a contar Lapuerta. Ignacio González me puso una demanda pidiéndome 600.000 euros, 300.000 euros, no solo a mí, nos acusó a varios periodistas de Público. Estaba también Maraña, estaba también Manolo Rico y Félix Monteiro y yo. A los 4 nos puso una demanda de estas desorbitadas. Luego Público quebró. Acordaos, yo me quedé sin nadie que pagar la defensa. Un momento bastante jodido, porque tú imagínate que te pidan ese dinero, que evidentemente no tengo, y que te la juegues en un juzgado. Entonces fui a Lapuerta y le dije, oye, me está pasando esto, y Lapuerta me hizo una carta por escrito contando que todo lo que había publicado en ese artículo era cierto. Entonces, y me dijo, esto lo puedes usar en el juzgado, no te dejo publicarlo.
pero en el juzgado puedes decir que yo te he contado que todo esto es verdad. Entonces me fui al juzgado con la carta de sálvame de la cárcel y gané el juicio con la puerta, ¿no? Entonces pasaron los años, yo seguí hablando con él, luego me contó otra vez que había recibido amenazas de muerte y que había presentado una demanda judicial, lo publicamos en el diario ya, esa historia, que había recibido amenazas de muerte porque no hablase demasiado con periodistas, y el tipo le dijeron por teléfono, tú eres muy mayor, pero te vas a morir pronto, pero piensa en tus hijos. Una llamada telefónica anónima, poca broma, ¿no? Y luego, cuando estalló el caso Bárcenas, hoy en el artículo último que publiqué hablo de esas fechas, ¿no? Año 2013, aparece la primera portada del Mundo, luego los papeles. En esas fechas, él se indigna porque empiezan a salir Aznar y Aguirre a acusar a Rajoy de haber robado y de ser un corrupto. En distintos medios, insinuando, eso decía él, están acusando estos dos y estos dos no tienen razón y es una guerra, ¿qué tal? Total, que me cita en su despacho y me dice que después de ver lo que están publicando los medios de todo el tema de los papeles de Bárcenas, y que quiere contar la verdad lo que pasó allí, y que quiere escribir sus memorias y que se las escriba yo, que quiere contarme todo y contar toda la verdad del caso Gürtel, de lo que, bueno, entonces no se llamaba caso Gürtel, de lo que había pasado en Génova con la financiación del partido, y que me lo va a contar a mí. Y yo le pregunto, oye, ¿y esto lo sabe alguien? ¿Tú le has contado a alguien que me quieres contar toda la verdad de la financiación del PP? Y me dice, sí, se lo he dicho a Rajoy. Entonces yo le digo, ¿y qué te ha dicho Rajoy? Y me dice, ¿y ese periodista tan rojo? Y la puerta le respondió a Rajoy, por eso, porque así va a tener credibilidad. Entonces esa reunión, estamos en su despacho, él tiene un despachito muy cerca del Congreso, en un pequeño despachito, un piso ahí, una oficinita pequeña, llena de libros, él había sido abogado también, muy cerca del Congreso. Entonces estuve con él ahí reunido, me contó todo eso, que quería hacer el libro, y yo le dije, vale, perfecto, pues quedamos. ¿Hoy qué día es? Hoy es jueves, creo recordar, un jueves. Pues yo mañana tengo un viaje, me iba a presentar un libro a Valencia con Emilio Ontiveros, un pobre que se murió hace poco, y quedé con él en que a la vuelta de mi viaje de Valencia nos veíamos y hacíamos la primera entrevista, ya con la grabadora, para que me contase qué es lo que había pasado con los papeles de Bárcenas, con la financiación del PP, con todo eso. No le volví a ver en la vida nunca más. Nunca más le volví a ver. Al día siguiente, luego se supo un poco más tarde, él tuvo un accidente saliendo de casa, se tropezó, la familia decía que alguien le había empujado, la familia decía que no había sido un accidente, se quedó muy grave, estuvo medio en coma, luego después no se recuperó nunca más de aquello y después se murió. No me dio la entrevista, no volvió a verle nunca más y nada más se supo. Y yo cuando pasó todo eso, mi primera reacción fue asustarme un montón. Me llevé, dije. Y luego, con el tiempo, me empecé a decir, bueno, no seas paranoico, Ignacio, esto no puede ser, no es casualidad, tal. Hasta que años después descubrí que en esas mismas fechas estaba en marcha la Operación Kitchen, que había un tío que había entrado disfrazado de cura en casa de Luis Bárcenas diciendo ¿dónde está el puto pendrive? Con una pistola de juguete de fogueo, pero parecía de verdad, atando al de Taburete, al hijo de Bárcenas. O sea que yo todavía no sé lo que pasó, no tengo ni idea, ¿eh? No sé si fue casualidad o si le dieron un empujón, pero desde luego que en esas fechas pasaban cosas muy raras alrededor de los tesoreros del Partido Popular. Entonces aquello fue tremendo, aquello fue tremendo. Y lo que decías de cómo es posible que no se sepa quién es M. Rajoy. Yo esto ya sabéis que lo uso mucho en los artículos, porque es un recurso muy claro, ¿no? Es decir, no puede ser que aquí estén todavía indignados con quién es este, ¿no? A mí me parece que todo lo que ha pasado con los papeles de Bárcenas, ahora con la Kitchen, lo que te demuestra es el doble rasero de la justicia a la hora de investigar según qué casos. No puede ser que a Chávez y a Griñán, que evidentemente lo que pasó en Andalucía con los seres es indignante y es vergonzoso y les hagan responsable de que dos o tres grados de la administración más abajo había un director general que se lo gastaba en prostitutas y en cocaína, y que al mismo tiempo se diga que Chávez y Griñán no podían no saber que estaba pasando eso y se les haga responsables, y luego se diga que, hombre, que tu ministro del Interior monte un operativo parapolicial para robar las pruebas que guarda tu tesorero contra ti, tú no sabes nada, ni eres responsable. Es que el doble rasero es ni siquiera que se le haya a uno condenado. Si yo no digo que haya que condenar a Rajoy, ya veremos. Lo alucinante es que a M. Rajoy no le han llamado a declarar. O sea, no te digo que le procesen,
que le lleven le sienten en el banquillo y que luego le condenen, que son un poco los pasitos. Es que ni le han imputado, ni le han llamado, ni como testigo sería raro llevarle, porque claro, si no te pueden llamar como testigo si luego acabas imputado. Tendría que llamarle como imputado, pero es que no ha ido de ninguna de las maneras, ni como testigo ni como imputado. Y eso sí que es, ahí yo siempre he visto un doble rasero evidente, vamos. Bueno, más preguntas, que estoy haciendo respuestas muy largas. Aquí había una. Sí, bueno, antes que nada, enhorabuena. Muchas gracias. Felicitaciones. Yo soy socio desde hace 8 años más o menos y fundamentalmente por la información que tenéis de España. O sea, es lo que más me interesaba, lo que más me llamaba. Yo, de España, local, España, sí. Local, nacional. Cuando quería leer noticias internacionales, en aquella época me iba al País o algún otro periódico. Sí. Y si me iba a lo de Argentina, si leía lo de Argentina en el diario, me cabreaba muchísimo. Me han dado un montón de cartas en el año 14, 15. Eso cambió fundamentalmente desde el diario AR. Sí. Yo creo que la información que dais ahora es mejor. No es mejor. Ahora es muy muy buena. Antes era regular. Claro, si es que en internacional parecía copia de cosas de F o de la prensa de mierda de allí, el Clarín, claro. La Nación, digamos, eso ¿no? Ese tipo de bueno. Ahora te gusta lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Me alegra saber eso. Y mi pregunta va en esa dirección. ¿El diario AR es una cosa única? ¿Eras porque tenías tu psicólogo era argentino o porque El diario AR es el principio de algo más ambicioso. Es el primer experimento para ver si somos capaces de reproducir ese mismo modelo, no en Argentina, en Colombia, en Chile, en México, en Uruguay, en fin, en todos los países de habla hispana, para empezar, ¿no? Vamos despacito, porque nos está costando, todavía no está en rentabilidad el diario Argentina, y hasta que no equilibremos las cuentas allí no queremos dar otro paso, porque nos podemos ahogar en Madrid y tenemos que mantenernos a flotes. Aquí ya sabéis que siempre hemos sido muy prudentes con el tema económico, porque un poco, después de periodismo a pesar de todo, debajo tendríamos que poner como lema no escrito del diario: sin independencia económica no hay independencia editorial. Entonces, como no queremos en ningún caso poner en riesgo la independencia económica, siempre vamos en la parte editorial, cuidado. Entonces, normal que no te gustase la parte internacional que teníamos, porque si el periódico era de juguete cuando nacimos, cubriendo política, imagínate lo que era cubrir internacional con 9 periodistas en la redacción, era imposible. Juan Lu decía, tenemos más periodistas, tenemos más secciones que periodistas. Era de chiste pretender hacer un periódico realmente capaz de explicar el mundo con esos mimbres, ¿no? Pero poco a poco sí que lo estamos mejorando. Ahora en internacional, espera que cuente, tenemos a Isiar, tenemos a Gabriela, tenemos a María Ángela, tenemos a María, tenemos a Andrés Gil en Bruselas, tenemos a Yelén y a Biosca, sí, tenemos 7 personas ya. Pues ya hay más periodistas en internacional ahora de lo que había en todo el periódico cuando empezamos. Luego tenemos el acuerdo con The Guardian, que también nos da mucha cobertura de muchas cosas. Y ya empezamos a tener corresponsales fijos. O sea, María, que es la jefa de internacional, trabaja desde Londres y vive en Londres, y desde allí no solamente coordina ahí la sección, sino que está pendiente de informar de lo que pasa allí. Andrés Gil, que es uno de los fundadores del periódico, está fijo en Bruselas, y yo creo que tenemos de las mejores informaciones de Bruselas. Estos días, con todo lo de las negociaciones de lo de la luz, de lo de la energía, lo hemos dado bastante bien por él. Tener una persona allí es la diferencia. Y lo que te decía, mi sueño, un poco nuestra ilusión en el periódico sería pues abrir después Colombia y abrir después México y un poco hacer lo que hemos logrado en España con las ediciones locales, que además va un poco también en nuestra filosofía, que es allí lo hicimos no por ningún psicólogo argentino, lo hicimos porque tengo un amigo que trabajó muchos años en Clarín y que salió asqueado de allí, que es Guillermo Culel, que es un periodista que llevó mucho tiempo los temas de Internet de Clarín, al que yo conozco porque coincidía con él en congresos de periodismo en España, y que en mitad de la pandemia me dijo: mira, he pensado que quiero proponerte montar este proyecto y vamos a fichar a periodistas muy buenos y vamos a hacer un periódico potente, y yo estoy contento con el trabajo que hacen, y cada vez que lo leo me encanta lo bien escrito que está, porque escriben bastante mejor los periodistas argentinos que los españoles, de media. y sí, ojalá pudiésemos hacer más, ojalá, pero será a medida que vayamos cumpliendo etapas. Sí, hola. Buenas. Buenas. Mira, yo quería primero felicitaros por algunas cosas concretas. Como tú has hablado, yo soy extremeña y desde luego las
noticias que publicáis en la parte regional de Extremadura están muy bien dadas, porque yo sigo también periódicos de allí, lógicamente, y están equilibradas y están muy bien. O sea, ponéis lo que hay que poner, no las chorradas que te pone un periódico local que no interesa, digamos, a los que no vivimos allí. Y yo lo que quería comentarte un poco, yo procedo del mundo de la universidad, ya estoy jubilada, y entonces me gustó mucho todo el tema de Cristina Cifuentes. Oh, no, eso porque fue de si los estás grandes dentro de la éxitos del universidad diario. sabes cómo funcionan esas cosas, y la verdad es que yo lo seguía, el trabajo de Raquel y el tuyo fue absolutamente admirable, la Sí. paciencia que tuvisteis y cómo conseguisteis las fuentes, bueno, eso me gustó mucho. Pero yo ahora quería haceros una pequeña crítica, cariñosa naturalmente. Ahora mismo la ley de la ciencia ha supuesto una revolución en España para lo que hemos estado toda la vida trabajando en eso. Es una cosa importantísima. Ya sé que habéis publicado las noticias. Sí. Leí el artículo de ayer de Nadia Calviño y de la ministra y todo el tema. Pero yo echo un poco en falta, sé que es difícil, que publicarais más artículos de fondo de la ciencia actualmente. La Es una de ciencia las cosas tiene que una tenemos entidad... Mira, me mejorar. gustaba muchísimo en el confinamiento y lo seguía siempre en los artículos de Esther Samper, Son que es estupendos. una divulgadora Esther es muy buena. magnífica, y además es que cuenta lo que hay que contar de cada cosa, porque si no la ciencia transmitirla es muy difícil. Y yo eso un poquito lo echo en falta. Que tuvierais, ya sé que tener a alguien fijo es muy complicado, pero ahora mismo es que hay una revolución en el mundo de la ciencia básica, sobre todo, tremendo. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que vosotros tenéis ahí un pequeño déficit. No, Simplemente, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Sabes? Mira, nosotros, si me preguntas cuáles son las dos áreas donde más creo que tenemos que mejorar y que es urgente mejorar en el diario y que además sería ciencia y medio ambiente. Y medio ambiente, efectivamente, sí. Ciencia y medio ambiente. Sí. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy fuerte en estos años por algo que también creo que era importante, que es que España no es Madrid. O sea, que España no es Madrid. O sea, España es enorme y cuando llueve aquí en la M30 no está lloviendo en toda España. Sí, sí, sí. Yo que soy de Burgos, pues lo digo muy a menudo. España no es Madrid. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy grande por esto de tener una redacción en cada ciudad importante y poder contar con buena información de cada terreno. Por ejemplo, nadie está informando mejor de lo que está pasando con Vox en Castilla y León que Laura Cornejo, que es nuestra periodista de Castilla y León. Porque tener una periodista allí en Valladolid preguntando en las ruedas de prensa con un poquito de mala leche, pues es lo que te da tener información allí y no llegar como turista, que es lo que pasa con muchos medios de Madrid, que no tienen periodistas allí y que van una vez cada 3 meses y no saben ni dónde está la estación del tren. Entonces, esto, tener gente allí en el terreno, lo hemos hecho bien y, como tú dices, en Extremadura es un sitio donde tenemos también una redacción. La parte que hemos hecho mal, yo creo que mal, que nos falta por mejorar, pues en ciencia tenemos a Esther, que es estupenda y que es buenísima y que sigue haciendo cosas con nosotros, y tenemos en medio ambiente a Raúl Rejón, que también es un especialista muy bueno y que lo trabaja bien y que sabe, pero necesitamos más. O sea, tendríamos que tener a 7, no a 2, porque es de los temas en los que más creo que tenemos que mejorar. Pero todo es lo de siempre, ¿no? Cuando os decía 120 más 70, pues ya parece que somos... Sí, lo entiendo perfectamente. El Imperio Romano. Yo sé que pero... además el mundo de la ciencia es difícil y a mucha gente no le interesa, o sea, porque no se pero entiende. sé que, ¿ves? no, Es fíjate, difícil. otra cosa que estamos haciendo, no sé si estás leyendo los artículos que estás publicando Toño Fraguas de temas de ciencia. Sí, claro. Toño está por allí, es ese señor que está ahí a la esquina, un poco canoso, al lado de la ventana. Sí. Toño Fraguas, que es el jefe de cierre, está ahora también, redactor jefe, está muy pendiente también de todos los temas de embargos, que sabes que en las revistas científicas suelen avisar a los medios, ha salido este avance o esta novedad o este artículo importante, nos lo pasan a los medios con un plazo para que podamos prepararlo embargado hasta que se cumpla el día en el que se puede contar, ¿no? Y tenemos a Toño también intentando reforzar un poco ahí, pero estoy de acuerdo, o sea, es de las cosas que más tenemos que mejorar. Quería hacerte una pregunta que no tiene nada que ver con esto. A ver. Has dicho que tenéis ahora aproximadamente 60.000 socios. Sí. Yo veo por la edad media de aquí, porque supongo que es lo normal, sí, que la mayoría de los socios tenemos ya una cierta edad. ¿No os interesaría hacer una campaña para captar a lectores jóvenes, sí, por ejemplo, bajando lógicamente la cuota o algún tipo tenemos de cuotas subvención? reducidas para estudiantes. Y luego, ahora hay una cosa interesantísima. ¿Cuál es la media de los socios? Es 48 años. Eso. ¿Solo? No, pues yo pensaba que más. Sinceramente. No, espérate, me está chivando por ahí. ¿Cuánto es? No. Esther, yo he ¿cuánto venido era? Muchas cosas de socio. 55. 55. Esther Eso Alonso, ya me cuadra. Esther Alonso, me cuadra mucho más. la directora de socios, entre otras Claro. cosas.
Eso me cuadra mucho más Bien. con lo que suele haber en las actividades. Piensa que nos pasan dos cosas. Primero, que el que tiene dinero para pagar tiene más edad. Segundo, que vosotros sois una generación acostumbrados a pagar por la información, cosa que los jóvenes no están. O sea, vosotros ya todos compraríais un periódico antes, imagino, o casi todos, en papel. Y luego estamos haciendo eso que tú dices, que es ofertas para estudiantes, que les damos el ser socios con tarifas bonificadas. Luego también estamos haciendo, ha salido ahora este plan del gobierno para que tienes un bono juvenil, el bono digital, que te permite gastarte en lo que quieras culturalmente, en bono cultural se llama. Te dan a todos los chavales de menos de 18 años, les dan, creo que son 100 euros al año, para que se lo gasten en cultura. Y en cultura también a los de 18 años, correcto. Correcto. Qué socios más listos tengo. Ya te lo sabes. Pues una de las cosas que puedes hacer con esos 100 euros es abonarte al diario.es. Entonces, estamos haciendo ese tipo de cosas. Pero nos pasa, tenemos una media edad de socios alta, pero de lectores no tan alta. Porque lo que nos pasa es que muchos jóvenes no pueden pagar o no quieren, o no están acostumbrados o se lo gastan en el Netflix, que también lo entiendo. O sea, que tiene mucho que ver con eso, pero es algo en lo que evidentemente trabajamos. En esa misma línea, y como profesores universitarios también aquí estamos Mirta y yo, sé que tenéis convenios con la biblioteca de la Complutense. Sí, exacto, sí. Creo que ese es un buen camino para... Eso sí, desde la biblioteca de la Complutense puedes leer el diario.es como si fueras socio, claro, desde cualquier terminal. Esa sí, es una buena estupendo. línea y creo que hacéis muy bien, y enhorabuena por esas iniciativas, porque efectivamente a mí sí me preocupa que mis alumnos que estudian periodismo... ¿Les das clase de periodismo? ¿Perdón? ¿En qué universidad? ¿En la Complutense periodismo? Sí, por eso digo que estudian periodismo y no leen periódicos. Entonces, eso en mis tiempos también pasaba, ¿eh? No, y creo que es importante también porque hablamos de medios que os habéis hecho una apuesta, que es por la calidad de la democracia. Y creo que eso es fundamental. Cuando sabemos que hay tanto poder que está empleando todo su tiempo en que no sepamos las cosas, sí, tenemos que hacer un verdadero esfuerzo, ¿no? Ahora lo último es la gran campanada, que la mayor parte de las cosas se sabían sobre el rey emérito, el salvemos al rey, pero vamos, que lo que nos cuentas tú sobre las amenazas a un tesorero de partido, además, pues se puedes imaginar, en esos grados pues nos preocupa, ¿no? Yo creo que es por lo que tenemos que seguir apoyando el buen trabajo que hacéis, porque estamos hablando de calidad de la democracia y es algo capital si queremos dejar, ¿no?, algo a generaciones venideras. Había una pregunta. Es que lo tenía pedido de antes, ya que tengo el micro al lado. Digo, en esta línea, ya que hablamos de calidad de la democracia, sí, digo que el diario va pues a velocidad de crucero, razonablemente bien, ampliando ediciones autonómicas. Has lanzado ahora tu deseo de seguir, bueno, después de Argentina, si es posible, por Colombia u otros lugares. Pero precisamente pensando en la calidad democrática que tenemos en España, si vemos el ecosistema mediático que tenemos, es francamente preocupante, ¿no? Vemos que si el 90% de la judicatura es conservadora, sí, no sé si el 90%, pero igual el 70 o el 80% de los medios son de derecha, son conservadores, ¿no? Y sobre todo las televisiones todas, incluidas las televisiones públicas, también lamentablemente televisión española, ¿no? Entonces es realmente un riesgo serio para la democracia que esto esté funcionando así y arropando y justificando operaciones que todos sabemos claramente. Tú has señalado el Ministerio del Interior, las cloacas. Entonces, la pregunta es, aparte de esta velocidad de crucero que en lo que es el diario llevamos, ¿nos hemos planteado dar un salto más, experimentar en otros medios que no sea solo el diario? No sé si solos o en compañía de otros, pero igual merecería la pena pensarlo, sí, porque todos sabemos, los expertos lo dicen, las elecciones se ganan por sensaciones, por emociones, más que por decisiones concretas de un gobierno. Las sensaciones y las emociones que transmiten las televisiones generalistas, todas, evidentemente no están jugando en favor de la democracia ni en opciones de progreso. Por lo tanto, ahí es donde habría que incidir, y si no lo habéis, te pregunto si lo habéis pensado, pero si no lo habéis pensado, sí, os animo a que lo hagáis, porque estamos necesitando algo en ese sector. Mira, te cuento, además te respondo con toda la sinceridad del mundo, lo hemos mirado.
algo que no saben, lo hemos mirado. ¿Qué cuesta montar una televisión en España? Una televisión en España me refiero a una televisión que vaya a TDT, porque si no lo que tienes es un canal de YouTube venido a más, o sea, una televisión. Solamente el alquiler de las torres de retevisión para la emisión te vas a unos 6 millones de euros al año, solo eso. Y a partir de ahí sigue sumando. Es decir, una televisión muy barata, muy cutre, muy barata y muy cutre, piensa una televisión como la de los obispos, ¿vale? Incluso más cutre, te vas a 25 millones de euros. 25 millones de euros al año. El presupuesto del diario, de toda la redacción del diario, son 5 millones. Si sumamos la redacción del diario, las oficinas, la tecnología, los viajes, los colaboradores, todo el gasto del diario, nos vamos a 9 millones. 9, 10, no llega a 10. ¿Eh? Claro. Sí, bueno, ya, pero la compañía de otros ya es más complicado. Sí, podría ser, no sé, a lo mejor en el futuro, quién sabe, pero nosotros nos queda grande. Es un poco como en las reuniones de socios cuando hacíamos estas reuniones hace 5 años, todo el mundo nos decía, un periódico en papel, que el periódico en papel es el futuro y que, bueno, el futuro, no nos decían eso, que hay mucha gente que lee el periódico en papel y que es importante que haya un periódico de papel digno y bien hecho y progresista de verdad y honesto y como es el diario. Claro, el problema de eso es que el periódico de papel era un poco como tan ruina como lo que es una tele, que es solo la rotativa, solo la distribución, solo lo básico para imprimir en papel costaba más que toda la redacción. Entonces, nosotros, como os decía al principio, tenemos muy claro que queremos llegar a cuanta más gente mayor, a cuanta más gente posible. Nosotros nunca hemos querido ser un periódico chiquitito y completamente que solamente hable a un pequeño grupo de convencidos, nunca. Siempre hemos pensado que la clave de un periódico que tenga impacto en la sociedad es que sea capaz de hablar a la sociedad, no solamente a 50 personas o a 200. Y para eso, en el proyecto del diario siempre ha estado llegar a más gente, a cuanta más gente mejor y por todos los medios que podamos. Pero por esa misma razón hemos intentado siempre hacerlo sin meternos en unos costes económicos que nos hundieran todo lo que hemos construido, ¿no? Entonces el problema es ese, el problema es que es económico. Y luego también que a la tele en abierto le pasa un poquito lo que le pasaba a los periódicos en papel en el año 2000. O sea, yo creo que la tele está hoy como estaban los periódicos de papel en el 2000. No han llegado ni siquiera han llegado a la cima, les falta todavía algunos años de crecimiento, pero ya empieza a verse el final del ciclo. Cada vez hay más gente que ya se informa de otras maneras, que no ve la tele en abierto, que para el entretenimiento menos aún, con las series. Entonces nosotros... ¿Vehículos de desinformación? Bueno, eso además, pero muchas veces sí, claro que sí, pero la clave de eso es que tenemos que intentar que todos los pasos que demos en el diario no pongan en riesgo lo que hemos construido ya, que es... que a mí me dicen hace 10 años que íbamos a tener esta redacción, 60.000 socios, una delegación en Argentina, y digo, venga ya, o sea, vamos, no me lo hubiese creído ni de casualidad, porque ya nos conformábamos con conseguir pagar los sueldos de los 12 locos que montamos el invento. Ya nos parecía la leche, era casi un autoempleo. No nos podíamos ni imaginar que fuésemos capaces de hacer algo tan... Ahora mismo somos uno de los 5 periódicos más leídos en España, que se dice pronto. Y siendo como somos un periódico que cuesta la quinta parte que cualquiera de los 5. pero todos los pasos que demos en esa dirección tienen que ser siempre con muchísimo cuidado para no poner en riesgo lo construido. Por aquí o por allí, no sé. Aquí vamos a hacer lista porque si no, no hay manera. Que sois varios. Hola, ¿se oye bien? Te escucho. Sí. A ver, quería comentar. Quería hacer primero una sugerencia y después una pregunta que abarca distintas cosas. La sugerencia que quería hacer. Yo, cuando he dejado comentarios, no todas las veces, pero alguna vez me he avergonzado de mis propios comentarios por los problemas de edición, que a lo mejor me captaba erratas. Y entonces, aparte de la cuestión ética, de que a veces quizá todos deberíamos reflexionar antes de discutir con argumentos o sin ellos con otros lectores, pero yo pienso que a lo mejor sería interesante que se pudieran editar los comentarios o por lo menos dar una segunda oportunidad de reflexión, porque es que a veces a mí misma, que yo suelo escribir más o menos bien, a veces me avergüenzo de mis propios comentarios. Sí. Y tampoco comento mucho, pero es mi experiencia con los comentarios. Sí. No, en eso no eres la primera que nos lo dice.
es una cosa que dentro de las 1000 cuestiones de desarrollo técnico que tenemos pendientes que queremos hacer. Lo que pasa es que ahí de nuevo nos pasa algo parecido a cuando nos planteamos y si pudiésemos hacer una tele, que es el coste tecnológico, aunque parezca muy sencillo, cada cosa que hacemos es un mundo. No sé si habéis probado la nueva aplicación, por cierto. Bajadla, descargadla, actualizarla, porque es la nueva app. Hemos hecho una app nueva para móvil, que es que hay que actualizar o descargarla en el Android o en el iPhone, o actualizar la que tenéis. Es mucho mejor, pero nos ha costado 2 años hacer la nueva aplicación, porque tenemos, creo que son, ¿cuántos son los informáticos, Esther? ¿5, 6? 6. Tenemos 6 desarrolladores que tiran código, y entonces cualquier cosa que parece muy pequeña desde fuera, como esto que planteas, que no parece así una gran revolución, pues lleva horas y horas de desarrollo y supone cada desarrollo que hacemos cosas que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, dentro de la lista de 1000 cosas que tenemos pendientes, pues por ejemplo, una cosa que estábamos pensando, se nos había ocurrido que sería una gran idea que pudieseis mandaros mensajes entre vosotros, entre los socios, que pudieseis escribir entre vosotros o que pudieseis contactar por aficiones, que tú digas, a mí me gusta salir a la montaña, y que conozcas a los otros 50 socios del diario de tu ciudad que les gusta salir a la montaña. Hacer pequeñas funcionalidades de algo parecido, muy modesto, a una red social de los socios y socias del diario. Pero claro, todo esto también son horas y horas de desarrollo que nos limita de otros trabajos que tenemos pendientes. Sí, pero estoy de acuerdo, que en orden de prioridades no sería lo primero. No, es una de las cuestiones, pero no es una prioridad. Claro, me parece muy lógico lo que has comentado. Y la pregunta, a mí me gustaría saber con qué criterios más o menos seleccionáis a los periodistas y colaboradores que trabajan con vosotros y a cuáles dais más peso quiero decir, que publicáis con más asiduidad. Vale, pues mira, yo creo que aquí hay que diferenciar entre los que hacen opinión y los que hacen información, porque con los colaboradores vosotros pues pensaréis, pues Maestre, Pérez Royo, Artal, Beni, esto casi siempre son colaboradores externos que no trabajan en el día a día del diario, hay algunos que hacemos opinión, pues no sé, Neus, Tomás o Esther, que sí trabajan en el diario, pero los colaboradores de opinión puntuales son colaboradores externos. Casi todos tenemos alrededor de, en distinta periodicidad, pero deben de ser unos 20 o 30 muy habituales, que escriben todas las semanas, y alrededor de otros 50 que escriben cada mes, cada 3 semanas, una vez cada 2 meses, o sea, hay de todo. Hay una persona que se ocupa de llevar la sección de opinión. Hasta hace muy poco era Comerciando La Fuente, que se acaba de jubilar, y hemos contratado para sustituirle, lo hemos anunciado hoy, a Marco Esbars. Marco Esbars es un periodista colombiano, le habréis leído en el diario, él fue el jefe de opinión en Público cuando yo era allí el director, y fue yo que le fiché para Público. Es un periodista, es también escritor, con mucha experiencia, y es él el que se va a ocupar de eso que tú planteas, que es quién escribe, a quién seleccionamos, y ahí lo que intentamos con la parte de opinión es, entendiendo que somos un periódico que no tenemos editorial, en el sentido de aquí está la verdad y el que se mueva sale fuera, o sea, no tenemos una verdad estricta y meticulosa, lo más parecido serían cuando yo tomo posición con mis artículos, pero no hacemos una opinión de todo el periódico, y es casi además un planteamiento ideológico nuestro, en el sentido de que consideramos que aquí cabe mucha gente y que no todo el mundo tiene que pensar exactamente lo mismo, y que dentro de unos valores compartidos yo prefiero que haya gente que se lleve la contraria en opinión y que piense cosas distintas a que todos digan lo mismo 15 veces, porque es mucho más aburrido y mucho peor para la calidad del debate público, ¿no? Y tiene otro añadido, que es que si nosotros fijamos opinión en plan, aquí está la verdad y todo lo que esté fuera no existe o es intolerable, la única manera de gestionar un sistema de opinión así, de opiniones de colaboradores de opinión, todos diciendo lo mismo, es que desde la redacción digamos, esta línea fuera, este párrafo me lo cambias, esto de aquí lo quitas. Y yo prefiero que haya artículos que puedan disgustar a los socios, a que los socios tengan la sospecha de que aquí dirigimos la opinión de la gente que firma, y no lo hacemos. Preferimos, la seleccionamos, intentando que haya de todo, que haya gente de distintas ciudades españolas, no todo el mundo es de Madrid, que haya muchas mujeres y no solo hombres que suelen ser más atrevidos y más osados a la hora de opinar y nos mandan más artículos, que haya también pues gente que sea que lo vea desde una óptica pues más federal o que lo vea desde una óptica más madrileña, no sé. Intentamos que haya una pluralidad y que haya especialidades, gente que sabe más de derecho, gente que sabe más de política, gente que sabe más de internacional. Intentamos buscar
con ese criterio a distintas firmas. Entonces, a la hora de ver quién escribe más, quién escribe menos, hay, como te digo, alrededor de 20 que tienen día fijo, más o menos. Pues no sé, Artal escribe 2 días por semana, creo que es los martes y los sábados, y ella ya sabe que tiene ese día su artículo. Hay articulistas que tienen 1 a la semana, Maestro escribe los domingos. Y hay otros a los que nosotros les pedimos concretamente un artículo concreto, específico. Decidimos que nos interesa hablar sobre el impacto de la inflación en los sueldos y pedimos a un economista que nos escriba una cosa, y eso lo dirige antes Gumersindo, ahora Marco. Y luego en la parte de información, los colaboradores y cómo los seleccionamos, la gente de redacción la seleccionamos por varias vías, ¿no? Por un lado, una parte de la redacción son jóvenes que empiezan con nosotros con primer empleo, empiezan como becarios, por convenios con la universidad. Nos hemos quedado, a medida que hemos crecido, alrededor de 1 de cada 3 becarios. Es gente que hemos formado nosotros, vienen con una formación de la universidad, pero empiezan aquí pues con una beca de 4 horas al día, con un pequeño sueldo y cotización en la Seguridad Social, y de esos los más listos, los que vemos que son más valiosos, los acabamos contratando y ya se quedan como periodistas. Y luego hay otros que fichamos de distintos medios, que vemos, este periodista tiene buenas fuentes aquí, nos interesa para cubrir este puesto. Piensa que en la redacción, además, los periodistas no hacen de todo. Hay algunos que pueden ser más polivalentes, pero lo normal es que tengas especialistas. Pues, por ejemplo, hemos fichado a Monrosi. José Enrique Monrosi va a cubrir Sumar y Unidas Podemos. Y va a cubrir todo lo que pase. Es un tipo que tiene muchas fuentes, que conoce a todo el mundo allí, que le conoce a todo el mundo, que se va bien con todos y que es capaz de conseguir información. O Pedro Águeda, pues Pedro Águeda, que es el que lleva a tribunales, investigación, antes lo hizo en Público y antes de eso lo hizo en Europa Press, esa misma área. Entonces conoce a los jueces, conoce a los policías, y ahí esa selección la hacemos intentando que haya gente veterana con fuentes que pueda formar a los estudiantes o los periodistas más jóvenes que empiezan con nosotros y crecen con nosotros. Muchas gracias. A ver, id apuntando al orden de llegada porque vamos a tener un problema. A ver, bueno, voy a ir muy rápido. Sí. Quiero dar una alabanza a que lo puedan leer los no socios. Lo pueden. Eso me parece bien, que guay. Y bueno, Ana Requena en género, que me encanta. Estaba por aquí hace un rato, creo que se ha ido, pero estaba por aquí hasta que final. no corráis el riesgo de convertiros en El País, que lo dice mucha gente. Fíjate, yo creo que El País acabó, sobre todo en la época de Caño, traicionando tanto a sus lectores y enfadando a tantos lectores, no porque hubiese malos periodistas allí, que hay periodistas estupendos, ni porque no hubiese una voluntad de todos ellos de hacer... Si el problema siempre es económico. O sea, por eso doy tanto la lata con proteger la independencia del periódico, mantenerlo controlado, la propiedad, de que los dueños somos pues, los que aquí trabajamos, básicamente. No tenemos inversores, pues no sé, peligrosos accionistas capitalistas como mi madre, que puso 10.000 euros de sus ahorros para ayudar al chaval. Y cosas así. Es todo familia y amigos los que en su momento pusimos el dinero para poner en marcha el periódico. Porque gracias a eso es como conseguimos mantener la decisión aquí. O sea, que aquí nos podemos equivocar, podemos fallar en un enfoque, podemos equivocarnos en una cobertura, podemos meter la pata y que haya un titular que nos diga un socio, pero ¿cómo habéis puesto esto? Seguro. Pero lo que no hay es una mano detrás de nuestra cabeza diciendo ahora por aquí y ahora por allá. No, eso no pasa. O sea, aquí acertamos y nos equivocamos por mérito propio, nunca por mérito ajeno. Sí. Bueno, luego voy aquí, que es que sí. Sí. No, yo quería preguntaros por curiosidad, ¿cómo cuántas cosas os veis obligados a callaros de lo que sabéis que no decís? Pues mira, ahí hay muchas razones. Hay muchísimas cosas que estamos obligados a callarnos. Pero la inmensa mayoría de las veces, por no decir todas las veces, tiene que ver con que nosotros no nos podemos permitir que cuando digamos que Cifuentes tiene un máster regalado, luego sea falso. O que no lo podamos demostrar, ni siquiera que sea verdad. Que no lo podamos demostrar. O sea, nosotros te refieres al diario. Al diario, sí. No, bueno, en teoría tienen que ser los periodistas, pero hay otros que tienen otro campo de juego, O sea, que pueden meter la pata impunemente y no les van a condenar en un juzgado. Nosotros sí. Entonces nosotros vamos con muchísimo cuidado, con pies de plomo, porque sabemos que cualquier tropiezo que tengamos con una información nos van a dar en la cabeza. Entonces vamos siempre con muchísimo ojo de esto lo podemos demostrar, esto lo podemos probar, esto estamos seguros de que vamos a tener las pruebas, los papeles para demostrar que esto es así.
la carta de Laporta, sí, cosas así, ¿no? En el caso de Laporta, claro, yo tenía un testimonio directo de un testigo directo de la reunión, o sea que no estaba mal, pero me podía haber dejado tirado, siendo la noticia cierta. Podía haber dicho, vaya lío, que estás metido, ¿no? Qué mala suerte. Y afortunadamente dio la cara, pero ahí me la jugué un poco. Ahora nos pasa mucho que incluso teniendo la información de fuentes anónimas, pues según qué cosas yo no me atrevo a publicar en fuente anónima. O sea, nosotros, para que entendáis un poco cómo funciona nuestro trabajo, hay cosas que evidentemente tenemos que demostrar lo que publicamos y no publicamos rumores. Cuando utilizamos lo que se llama fuente anónima, que es alguien nos ha contado algo y lo reproducimos, un poco te la estás jugando, porque es una fuente que es cierta. Nosotros desde luego no nos inventamos las noticias, y es cierto que alguien dice algo, pero cuando alguien imputa a alguien un delito de cualquier tipo, no te vale con fuente anónima, tienes que tener un papel. Yo, de hecho, si me diese un consejo a mí mismo cuando publiqué la noticia que me llevó a un juzgado con Ignacio González, había dicho, quieto, cuidado, porque me fui con una fuente anónima a contar un caso de corrupción. Tenía razón, acabé ganando el juicio, pero podía haberlo perdido perfectamente, ¿no? Y por eso nos callamos muchas cosas por esa razón, porque entre tenerlo y poder probarlo va mucho trecho. Y ahí es, por un lado, muy apasionante, porque aquí en esta redacción ves cosas que no ves en ningún sitio, ¿no? O sea, sabes cosas, y a la gente como yo, que soy curioso, pues aunque no lo puedas contar, el poder conocer qué pasa de verdad en muchos ámbitos es valiosísimo. Pero al mismo tiempo a veces es frustrante. Te pongo un ejemplo muy concreto. Yo sabía que había sobresueldos en el Partido Popular, por fuentes. No tenía ni un papel, ni tuve la osadía de publicarlo solo con fuentes, porque estaba acusando a toda la cúpula del partido de gobierno de España de un delito. Pero sabía que estaba pasando, desde hace bastante tiempo, y estuve intentando a ver si conseguía el papel, pero no lo logré. Si vais al artículo que publiqué cuando salieron los papeles de Bárcenas, ahí explico que es cierto, que yo lo sabía y que no lo pude publicar. Y me pasa ese tipo de cosas, me pasan un montón de veces. Ya conseguiste. No, yo quisiera saber si tenéis un departamento de corrección. A ver, tenemos un departamento de edición en la mesa. De edición, no de corrección. Es más, va ligado, porque es las dos cosas. No solamente es corrección ortográfica, que es una cosa que tengo muy presente porque mi madre es filóloga y ha trabajado mucho tiempo de correctora. Y me mete unas broncas con eso que tú... Sí, como es una profesión a extinguir, a mí me da una pena tremenda. Sí. Yo soy vamos. Entonces, y ves cuando un libro está corregido... Sí. El problema con la diferencia entre... Claro, la diferencia entre un libro y un periódico, el fundamental es que nosotros hacemos trabajo urgente y publicamos unas 120 noticias al día. Lo sé. Cuando éramos ricos. O sea, había periódicos que tenían 20, 30 personas en el departamento de corrección porque eran periódicos de 600 trabajadores. Entonces, podían permitirse el lujo de poder tener algo que a mí me encantaría tener, un equipo específicamente vigilando para que no se nos escapen las erratas. Decía un amigo mío, Manolo Saco, las erratas son las últimas que abandonan el barco. Y es tal cual. Entonces, lo que sí que hacemos es yo diferencio entre dos tipos de informaciones, las que van a adelanto y las que van en el día. En el día muchas veces salimos a toda velocidad y son noticias que se actualizan sobre el momento, o el minuto político, que es esta sección donde estamos mandando como breves, urgentes, con lo más importante que está pasando. Esas noticias es imposible tener un editor, porque si tienes un editor, llegas tarde. O sea, lo puedes pretender, pero contar la noticia cuando ya la sabe todo el mundo. Entonces ahí se va sobre la marcha y muchas veces se mete mucho más la pata ahí que en donde sí que editamos, que es en los adelantos, lo que llamamos los adelantos, que es el boletín de adelanto para socios y socias que recibís todas las noches en el correo. Esas 20, 30 piezas, todas van editadas. A lo mejor alguna va mal editada, pero todas, además del que lo ha escrito, ha pasado por otros ojos. O sea, lo tienen que ver dos personas cada pieza. Lo ve el jefe directo de ese periodista, si es política, el jefe de política, o el que haya delegado para editarlo, y luego lo vuelve a leer la mesa, para revisar la última edición, y aún así las erratas son las últimas que abandonan el barco. Y la otra pregunta que quería hacer, ya que tengo la oportunidad, es, hace tiempo dijiste tenemos que mejorar en cultura, es una sección que tiene que ver, y veo que sí, que se va reportando. Hemos fichado más gente. Creo que todavía nos queda algo, ¿no?
Sí, no, ahí estamos contratando gente. Hemos contratado hace poco a Javier Zurro, que es un periodista que lleva cine. Ahora lo tenemos en San Sebastián, en el festival, y estuvo antes en Venecia también. O sea, que está cubriendo allí, estamos mandando a la gente a los sitios también donde pasan las noticias. Pero sí, en cultura algo hemos mejorado, pero nos queda todavía también. Además, ahí nos ha pasado una cosa, que es que hace poco se nos ha ido una periodista con una excedencia, que eso a veces nos pasa, ¿no? Pues que nos piden una excedencia de 2 años y no la hemos podido reemplazar todavía. Y hemos tenido ahí un pequeño contratiempo de falta de manos, que es casi siempre lo que nos pasa en este tipo de cosas. Pero sí, ahí nos queda también por mejorar, claramente. Por aquí. Bueno, yo te quería hacer un par de preguntas. Sí, primero, me voy a acabar tropezando al final con sí, esto. Es decir, oye, ¿se va a poder ver, porque yo no puedo asistir al ¿El festival? Sí. Va a ser todo por streaming, lo vais a poder ver por streaming. Bueno, a los que queráis ir, un anuncio importante. Hemos montado una oferta para socios para las noches de hotel, más barato, para que el que quiera ir, pueda acogerse. Hemos negociado con una agencia de viajes para que nos reserven habitaciones de hotel, para que podáis ir allí, si queréis, a un precio más barato. Y además, a los que vayáis, les regalaremos la entrada. ¿Ya no quedan? Queda. Lo ha dicho Esther, queda. Queda. Ese hotel no queda, pero se están ofreciendo en otro hotel. Debe haber un fallo ahí de la propia agencia. Habla luego con Esther, que seguro que hay. Y a los que vengáis en el bono ese que estamos buscando, además os regalamos una cosa muy especial que vamos a hacer, que es una obra de teatro, que se llama Diario Vivo, que está contado también en el programa, que es varios periodistas del diario contando en primera persona en una sala cerrada donde no se puede grabar, historias que no se pueden publicar. Entonces es muy válido. Os va a gustar. Y ya hago la voz. Sí, Esther. Y también os invitamos a un paseo que vamos a hacer una visita guiada por Valencia, muy especial con la Valencia Republicana, que es un contacto que tenemos allí que hace... Bueno, tiene una pintaza, yo no lo he hecho, pero tiene una pintaza estupenda el paseo, así que si podéis ir por allí también os invitamos el sábado a que compartáis esa ruta con nosotros. Y aparte se verá todo por streaming, ¿eh? O sea, lo vamos a tener todo. Sí. Es que, bueno, en realidad yo quería escuchar, porque me interesa bastante, la charla que pueda tener Chomsky. Sí. Entonces, como estudiante de periodismo... Pues... Eso va a ser estupendo. Chomsky no viaja, es por videoconferencia, pero es un directo con él y, vamos, va a ser una cosa interesante. Lo que pasa es que como no sé inglés... No, todo va a estar subtitulado, no os preocupéis, porque tenemos a varios ponentes ingleses. Por ejemplo, el primer día viene la directora de The Guardian y viene el director de La República de Italia, y esa mesa que es mitad inglés, mitad español, porque también viene María O'Donnell, que es una periodista muy importante de Argentina. Todo eso va a ser con traducción simultánea, tanto en el streaming como allí en directo en la plaza. O sea, con eso no habrá problemas. Vale, y te iba a hacer una pregunta también en referencia que, bueno, no sé, ¿qué ha pasado con tu compañera Gerralde? Ejerique. No, Ejerique. No, Raquel está en excedencia, no se ha ido del diario. Y yo confío en que vuelva. A ella hace 2 años, el Parlamento Valenciano, ella es valenciana, la nombró directora de informativos de la Televisión Pública Valenciana. Entonces está con una excedencia, trabajando en Valencia durante un tiempo, pero yo confío en que cuando deje de entretenerse con la tele valenciana vuelva al diario. Pero ella estará también en Valencia, participa en una de las mesas y también va a estar en esta obra de teatro que os cuento de Diario Vivo, estará Raquel allí. Raquel es una periodista excepcional. O sea, cuando sacó el caso Cifuentes, ella se acababa de reincorporar de su permiso de maternidad. Y se vino recién parida, con el bebé todavía pegado a la teta, a sacar toda la historia de Cifuentes, que fue un trabajo... Si no lo habéis escuchado ya, yo os aconsejo que escuchéis el podcast que hicimos sobre el caso Cifuentes, que se llama Máster, está en Spotify, está en el diario, lo podéis encontrar, que es de verdad una pequeña maravilla. Para nosotros es muy emocionante porque lo que contamos ahí no es tanto lo que pasó, sino la intrahistoria, cómo era vivir eso en la redacción del diario y los miedos que teníamos y un poco lo asustados que nos quedábamos cuando nos amenazaban con querellas criminales y todas estas cosas. Claro, es que vamos, compañeros míos, a mí todavía sí. No, tenemos a Cecilia Rosado. Bueno, profesora. Sí, esta era una de las profesoras del máster. Sí.
Sí, estas eran víctimas en realidad. O sea, estaban, en mi opinión, el catedrático que las dirigía todas las tesis y que era de las que dependían todo su futuro académico, las tenía así. Era una manera de funcionar en la que había el director de la URJC, que ya se murió, tenía un control sobre la vida profesional de todas las que estaban allí. Mis discípulas las llamaba y las en fin, las trataba fatal, y yo creo que todas ellas acabaron participando en la falsificación del papel porque el otro las obligó. Claro, hay compañeras mías que no dan crédito, ¿no? Sí. Aquello fue terrible porque, primero porque lo que nos pasó con lo del máster es que nos libramos de casualidad. Bueno, de casualidad no, tuvimos mucha suerte y un poquito de picardía, ¿no? Porque cuando estábamos en la reunión previa para publicar la información y teníamos delante todos los papeles, yo me empecé a preocupar diciendo, hemos pillado a varios funcionarios cometiendo un delito o una irregularidad al menos, ¿no? Que es falsificar unas notas, y esto hay bastantes sentencias que demuestran que esto puede ser hasta un delito. ¿Qué van a hacer? Digo, pues muy sencillo, se van a poner de acuerdo entre todos para taparse. Van a fabricar una prueba para intentar tapar lo que ya tenemos. Nosotros teníamos la prueba de que habían manipulado las notas a posteriori. Sabíamos que alguien había entrado en el sistema operativo de la universidad y donde había no presentado había puesto notable de las asignaturas del máster de Cifuentes. Y sabíamos también que no había pisado la clase porque habíamos hablado con los alumnos. Pero nos temíamos que hicieran lo que hicieron, falsificar un papel y decir, no, es que vino telemáticamente y aquí está la prueba de que se examinó y que aprobó y que sacó un notable, que es el papel este famoso que sacó Cifuentes diciendo, aquí está la prueba de mi matrícula, por cierto, saqué un notable. Entonces, tuvimos la picardía de guardarnos un papel, que era el papel que demostraba que después de ese supuesto examen se había vuelto a matricular, con lo cual lo había aprobado. Entonces ese papel nos lo guardamos así debajo, como el que se guarda un as en la partida de póker, nos lo guardamos en la manga. Y cuando falsificaron el papel, como nos temíamos, pudimos decir, no, pero esto, aquí sale que no es verdad. Y luego, como habíamos sacado esa evidencia de que habían mentido, empezaron a ponerse nerviosas las profesoras que habían participado en la manipulación, y una de ellas acabó confesando que todo era falso, porque se vieron todas ellas de que la ola iba por ellas, y entonces ya empezaron a romperse una unidad que si no llega a ser porque nos guardábamos ese gas en la manga, lo hubiésemos perdido. Yo cuando veo el final de toda la historia, nos libramos de esta de una investigación penal, o sea, porque nos acusaban de revelación de secretos, que es un delito penado con hasta 6 años de cárcel. Decía que además Cifuentes decía en la querella que era un caso agravado porque era con publicidad y encima con ánimo de lucro en nuestro caso. Decía, habéis violado mi privacidad y además lo habéis hecho con ánimo de lucro, porque el periódico se financia gracias a esas noticias que sacáis, que son además mentiras. Y si no es porque las profesoras se rompieron entre ellas y empezaron a acusarse las unas a las otras, y porque habíamos guardado ese documento que demostraba que, en fin, podríamos haber acabado mal. No te digo en la cárcel porque no me quiero ni imaginar, pero mal. O sea, mal. Sí, sí. Es así. Sí, hola. Buenas. Mira, yo te quería preguntar por si tenéis ideas para desarrollar, de cara un poco también a lo que decían antes los compañeros ahí, para atraer un poco al público más joven, todo el tema del desarrollo de la sección audiovisual. Sí, bueno, ahí estamos. Los nuevos formatos o si tenéis ideas al respecto. Estamos haciendo cosas un poco así osadas. Estamos haciendo un canal de TikTok, que es algo que donde están la gran mayoría de los jóvenes, ya no ni en Instagram y por supuesto no están en Facebook, están en TikTok. Estamos haciendo podcast, no solo el de Juanlu, que es estupendo, sino que vamos a hacer más todavía. Y luego yo creo que la manera de tener lectores jóvenes es tener periodistas jóvenes. O sea, esto lo decía mucho en mi época de cuando me encargaron en público, cuando me pidieron, haz un periódico para jóvenes, y dije, pues hay que contratar a periodistas jóvenes para que hablen de lo que les interesa a los periodistas jóvenes. Y aquí es un poco lo mismo. Aquí tenemos muchos periodistas de menos de 30 años, que en su manera de... Si yo intento pensar, yo tengo ya 46 años, si intento pensar cómo lo ve un chaval de 20, pues me lo tengo que imaginar, ¿no? Entro en régimen de emulación. Para un chaval de 20 pensar que le interesa es lo natural, no tiene que suponer nada, ni tiene que imaginarse nada, es lo que le interesa a él.
Entonces creo que la manera de tener más lectoras es tener más periodistas mujeres, la manera de tener más jóvenes es tener más periodistas jóvenes. Y eso te lleva, ahora por ejemplo hemos nombrado como redactora jefa a una periodista de 28 años, Marta Barandela, que es una chica que empezó prácticamente de becaria en el diario y que ha ido porque es muy buena y tiene mucho criterio y es además la persona que trabaja por la mañana en el periódico desde las 7 hasta las 2 en el primer turno de actualidad, que es el más duro. Ella estaba como jefa de sección y la hemos ascendido a redactora jefa. Claro, a Marta, que tiene 28 años, los problemas de una chica de 28 años, no le tienes que explicar qué le interesa a una chica de 28 años. Y creo que la fórmula para lograr lectores jóvenes es esa. Sí. Luego vas tú, que llevas un buen rato, ¿eh? Sí. Oye, para un crecimiento ordenado y que no tenga las hipotecas de capital, ¿os habéis planteado de todos modos ampliar de alguna manera la posibilidad de aportaciones reducidas de incremento de capital que no sea solo los iniciales que empezasteis con la aventura? Me voy a morder la lengua porque Esther si no me va a decir que no debo contarlo. No lo voy a contar todavía. Contaré algo en esa línea en el cierre del Festival del Diario de la próxima semana en Valencia. Pero sí, por contestarte en corto, una de las opciones que siempre hemos pensado, si el periódico tiene una necesidad económica, es abrir el capital a los socios y socias del diario y que podéis ser pequeños accionistas. Hasta ahora no lo hemos hecho, fundamentalmente porque no ha sido necesario. O sea, hemos conseguido hasta ahora mantener que el periódico sobreviviese y siguiese adelante y creciera sin necesidad de hacer ampliación de capital de ningún tipo. No hemos necesitado una sola ampliación de capital. Pero desde luego, si llegase el momento en que fuese necesario, yo creo que tendríamos que empezar por la gente que nos lee. Porque además, es que es muy importante que no llegue un fondo de inversión o un banco y se compre el 40% del periódico o el 60%. Y que la única manera de que el periódico sea de verdad independiente es que en la parte económica lo sea. Yo soy el principal accionista del diario. Soy el más grande de todo. Ni siquiera yo tengo el 50%. O sea, yo soy minoritario también. Yo solo no puedo decidir por todo el periódico y creo que es bueno que sea así. Y además que cuando yo tengo que decidir por el periódico, con la gente que trabajamos aquí, los que trabajamos aquí, que hay muchísima gente, somos ahora 25 accionistas, y de los 25 accionistas ha habido algunos que han entrado, que han salido. Lo que hacemos siempre que un accionista se quiere ir es que lo compre alguien que trabaja aquí, esas acciones, para que siempre esté todo dentro del equipo que trabajamos aquí. Y cuando yo me reúno por la mañana en esa sala que habéis visto aquí detrás, que es la sala de reuniones, para ver a las 9:30 de la mañana de qué va el día, allí estamos la mayoría de la empresa. O sea, allí está el capital. Y eso nos da una autonomía enorme. Entonces, cuando llegue el momento, lo que tú dices es una de las ideas que tenemos previstas. Y luego allí, que te llevas un rato. Yo quería saber si alguna de las empresas que se publicitan en el diario.es ha intentado en algún momento que no se publicara algo o con amenaza de quitar la cuenta o lo que fuera. Nos ha pasado en alguna ocasión que anunciantes han quitado la publicidad, sí nos ha ocurrido. Sí. La publicidad, que se han enfadado con nosotros y han quitado la publicidad. ¿Se puede saber? Nunca he querido, claro, siempre he relacionado con ellos. Nunca he querido contarlo, de decir, menganito nos ha quitado la publicidad, tal empresa o tal otra, porque me parece... O sea, yo no quiero que... Yo lo que les digo a los anunciantes es, oye, si queréis anunciaros bien, si no queréis anunciaros muy bien, pero no pretendáis que la publicidad sirva para comprar la información, no vengáis. Entonces, por esa razón, cuando ellos piensan que por poner publicidad tienen derecho a que una noticia no salga y se van porque creen que les hemos traicionado, no lo quiero ni contar, porque me parece que es una manera de dar una importancia a algo que no debería tenerla. Oye, tú estás aquí no porque pensases que podías comprarnos, sino porque esto es un periódico atractivo para un anunciante, porque somos un periódico muy leído. Si tienes, ¿cuánto vale un anuncio que van a ver 2 millones de personas? Pues vale mucho. Nosotros, luego así nos va, y con este discurso nosotros tenemos unos ingresos publicitarios que son ridículos comparados con nuestra audiencia. El año pasado creo que en total en publicidad fueron 5,5 millones, que parece mucho dinero, pero pensad lo que es eso para un periódico de este tamaño. Es muy poco. ¿Cuál es la ventaja? Que nos puede pasar esto, que haya un anunciante que diga, pues me voy y pues vete. ¿Se puede conocer alguno de ellos? No lo quiero contar. Es que lo digo porque es que no quiero tampoco hacerlo, pero porque no quiero tampoco que los anunciantes piensan que si se van les voy a acusar público, porque tampoco quiero que se queden por eso. Entonces prefiero no contarlo nunca, ni cuando vienen ni cuando se van, porque me parece que, oye, lo que no voy a callarme es la noticia. Eso sí lo voy a dar. Yo muchas veces a la redacción les cuento siempre una frase que repito mucho, que es: los problemas de la redacción no son problemas de los lectores. O sea, que nosotros tengamos un problema con un anunciante
o con una fuente, o con un partido que nos trata mal en las ruedas de prensa, o con un político que le ha dado la noticia al de enfrente y no a ti. Eso es un problema tuyo, no es un problema del lector. Tú no puedes pretender que por eso toques la información. Y con la publicidad es un poco lo mismo. Yo quiero que aquí estén anunciantes porque de manera honesta piensen que les interesa llegar a un montón de gente que además no leen otro periódico, porque para llegar al votante conservador y a la sociedad más conservadora, mira que hay medios, pero para llegar a personas como vosotros no hay tantos, y vosotros consumís como todos los demás, como cualquier ciudadano, pues compras, viajas, tenéis un coche alguno de vosotros, otros no, no sé. Eso es atractivo desde un punto de vista publicitario, pero lo que no voy a hacer nunca es que aquí haya anunciantes porque crean que si no están les vamos a dar una leche, o al revés. Pero sí, claro que nos ha pasado varias veces. No lo sé, puede ser, pero si es que ese equívoco lo tienen muchísimas empresas y lo han hecho con otros medios, o sea que tampoco... Y acertarás. No suele ser marqueterías Paco, ¿eh? O sea... Yo solo quiero hacer un comentario respecto a esto de gente un poco más joven. Sí. Tengo 30 años, tampoco... Bien. Sí. No soy tiktoker de 20 tampoco, pero... Tú ya te llamarán boomer ya dentro de nada. Sí, ya mismo. Pero quiero, o sea, es como felicitar. A mí me gusta mucho y creo que he convencido a un par de amigos. A mí me convenció una amiga para hacerme socio. También viví fuera y era como que era una manera como de integrarme muy bien. El boletín de Juanlu me encanta. Es buenísimo. Y creo que es una manera de gente igual de nuestra generación, como que llega muy fácil a las noticias, bien contadas, y ya tú luego te metes en lo que te interesa, incluso las curiosidades del final, o sea, muy bien. El podcast también, el hecho de que se incentive con las revistas también me parece como una idea chula. Que colaboren con, o sea, colaboréis con The Guardian o con ahora la sede argentina y tal, esa parte internacional que a lo mejor esta generación pues como que también te llama. Sí. Luego la parte regional, esta de que pues yo soy de Andalucía pero vivo en Madrid hace años, o sea, como que era simplemente, como se ha mencionado, como desde mi generación, ¿qué es lo que te interesa? Sí. Una felicitación a que ese tipo de cosas me parece que son un acierto. Lo del boletín es muy importante, yo me imagino que casi todos lo conocéis, el que hace Juanlu por las mañanas, es estupendo. Es estupendo. Yo no hago más que felicitar a Juanlu por lo bien que lo está haciendo, porque él tiene... Sabéis que la frase de periodismo a pesar de todo se le ocurrió a él. Es de Juanlu. Es muy buena. Yo te quería preguntar por la relación con los políticos, sobre todo con los políticos de izquierdas, ¿no? Uf. A propósito del libro de David Jiménez, ¿no? El director, ¿no? Sí. A ver, yo estoy... como mi trabajo, hablando permanentemente con políticos. Yo hablo permanentemente con políticos, de izquierdas y de derechas también. O sea, me veo con ellos, como con ellos, me tomo cafés con ellos e intento conseguir información. Lo que no tengo, ni creo que vaya a tener nunca, es un político amigo. Alguno tengo fuera de la política, expolíticos. Pero políticos en activo, no. Suele ser una relación que funciona como los boxeadores que están noqueados. Muchas veces los políticos te abrazan para que no les golpees. Para que no les golpees. Como los boxeadores noqueados, ¿no? Te intentan abrazar para que no les... Claro, es que... Y luego te pasa a decir, pues este tipo con lo simpático que es, ¿cómo le voy a dar esta hostia? O sea, intentan jugar con tu empatía, ¿no? Y verte y conocerte para que de esa manera poder después que te duela un poco, que la suavices cuando te toque y tal. Nosotros intentamos que a pesar de eso no nos afecte. Y a mí, por ejemplo, me ha pasado en algunas ocasiones, pues un ejemplo muy concreto. Yo tenía, no te digo que fuésemos amigos, pero tenía relación con Carmen Montón. Nos veíamos, comíamos, hablábamos, me parecía una tipa bastante interesante, una ministra de Sanidad con experiencia en lo suyo, que sabía que había hecho un buen trabajo en la Consejería de Sanidad en Valencia, que yo tenía de verdad buena opinión de ella. Claro, hasta que pillamos el máster de Carmen Montón, que era de la misma camada que los de la Rey Juan Carlos. Pues no dejamos de dar la noticia porque hubiésemos comido con ella o eso, desde luego, nunca. Siempre, no es tan directo, pero sí que te llaman para contarte, oye, es que esto, joder, no has tenido en cuenta esto otro, intentan convencerte. Pero yo lo considero es legítimo, o sea, me parece que está bien. Yo les atiendo siempre cuando llaman porque creo que yo también recibo algo a cambio, que es una información. Esto es cómo funciona por dentro, ¿no? O sea, todos los periodistas... Tú no puedes informar sobre política viéndolo por la tele nada más, sin hablar con ellos. Porque además, lamentablemente, la política son dos cosas. Está la representatividad y la realidad, ¿no? A veces es como una obra de teatro, donde dicen unas cosas en el Parlamento y luego después fuera te dicen otras distintas. Y para explicar el conjunto,
tienes que entender la realidad. Y solo lo consigues si hablas con ellos. No lo puedes ver solamente como si fuese un espectáculo televisivo, porque entonces te equivocarás. O sea, que estás un poco obligado, si cubres política, como si cubres tribunales, a hablar con jueces, o como si cubres laboral, a hablar con los sindicatos y con la patronal. O sea cual sea tu área, tú tienes como periodista la obligación de intentar hablar directamente y no a través de intermediarios con la fuente. Y la fuente es el ministro, no su jefe de prensa, o la ministra, o el diputado tal, o el Pascual. Eso es parte del trabajo que hacemos siempre. Y intentando siempre eso, que no te pase lo del boxeador, ¿no? Que no te abracen para que no les golpees. Sí, yo quería... Sí. Bueno, primero felicitaros. Muchas gracias. Y bueno, me había anotado yo aquí la posibilidad de los podcasts pensando en los jóvenes, sí. ¿no? Y también pensando en los invidentes. Cierto. Porque es una forma de ampliar, por desgracia es un colectivo... Una cosa que hemos mejorado un poco es que la web antes tenía muchas dificultades para el software que utilizan las personas invidentes para poder leer la página, que no estaba tan bien hecho como debería, y ahora está algo mejor. Teníamos problemas antes con eso. Sí, luego también quería saber si también valoráis las noticias, que había pedido la palabra hace mucho ya, volvemos casi al principio, sí. ¿No? Por la cantidad de los comentarios que se hacen a un artículo determinado, ¿no? Si eso realmente... No es un indicador. Mira, normalmente los comentarios lo que reflejan es las polémicas y los temas espinosos, pero no la audiencia. Y luego nos pasa permanentemente que los comentarios no reflejan la opinión mayoritaria de los socios y socias, sino de los que están enfadados con un tema concreto. Y que de repente sale ahí y dices, wow, pues... Un ejemplo muy, muy concreto, yo qué sé, The Guardian, ¿no? Hay unos socios, una parte de nuestros socios, que no les gusta nada que tengamos The Guardian. Yo creo que se equivocan. Que The Guardian es un periódico, para empezar, es un periódico con un sistema de propiedad muy distinto a una empresa privada. No sé si sabéis cómo funciona. The Guardian era de un rico, es un periódico con 150 años. Un millonario que antes de morirse creó una fundación y entonces esa fundación la dejó blindada económicamente para que tuviese lo que se llama el Scott Trust, que es una especie de modelo británico de fundación en la que hay una serie de activos económicos que generan dinero con el que se paga ese periódico. Es decir, que tiene una autonomía muy diferente al Washington Post, que es de Bezos, por poner otro ejemplo, ¿no? Pero hay socios que consideran que The Guardian es un periódico pro-yankee. Digo, hombre, está en inglés, pero es el Reino Unido, ¿no? Es verdad que son un poco más sajones, pero no. Y que están enfadadísimos. Hacemos encuestas, como sabéis, regularmente preguntamos a los socios, ¿qué os parece? The Guardian saca un 8. O sea, 8 sobre 10 es la nota de The Guardian entre nuestra comunidad de socios. Pero si tú lees solo los comentarios, la conclusión que sacas es tendríamos que quitarlo mañana, porque la inmensa mayoría de nuestros socios están en contra, y no es así. O sea, los miramos y estamos pendientes de ellos, yo los suelo leer, en ocasiones también respondo, en algunas ocasiones, pero no sirven para medir ni el interés, ni tampoco la representatividad del total de los socios. O sea, eso sí nos ocurre muchas veces. Bueno, y luego insistir en el perfil de los socios. Efectivamente somos personas ya con bastantes décadas de edad, pero también sí es verdad que me gusta mucho cómo cuidáis los artículos y cómo cuidáis los titulares, porque normalmente nos gusta leer la noticia. Yo, si tengo tiempo para leerme solamente 2 noticias, me leo solamente 2 noticias. No pincho en 20 titulares, porque es muy importante que las noticias sean un análisis. Digo esto, que ya lo sabéis, porque cuando hagáis el podcast de cara a los jóvenes, es muy importante seguir una línea argumental, porque los podcasts, cuando son demasiado breves, yo sé que el público joven no aguanta mucho ni leer ni escuchar, ¿eh? Entonces, va a ser muy difícil seguir la línea argumental. Es que a mí me parece fundamental que a la hora de dar noticias sigáis en esa línea de análisis y de dar una información, pero que no rompáis, que no se quede en un titular un poco más largo. Sí, eso nos pasa. Sí. Yo intento insistir mucho a los periodistas también en que cuando escriban una noticia intenten hacerlo
para que el lector no tenga que conocer las 10 anteriores para entenderla. Sobre todo con temas muy complejos, pues por ejemplo lo del Constitucional de estos últimos días, el bloqueo del Poder Judicial que está haciendo el PP, ahora en la última batallita en el Constitucional. Pues insisto mucho a los redactores que cubren esos temas de que tengamos cuidado para que no se quede, para que se entienda, para que no haya en ningún caso, pues eso, cosas por sabidas. Y eso es complicado, a veces no lo conseguimos. Ya. Y luego, por último, creo que habría que mejorar algo los contenidos de consumo claro. Fíjate que ahí sí que hay muchos, ahí sí que hay, a diferencia de The Guardian, ahí sí que hay un notable más bajo, o sea, hay peor puntuación. Sí. Tenemos algunas cosas que tenemos que cambiar ahí, sí. Y ya está, y bueno, muchas gracias. Nada, yo simplemente era una curiosidad cuando vuelvo un poco para atrás, cuando estabais hablando de los anunciantes. Sí. La pregunta es inversa. ¿Vetáis algún anunciante que diga que en tu casa la van a desvalijar o que te apuntes a un seguro privado porque la sanidad está hecha una mierda? Mira, hemos votado casos pero muy extremos. O sea, y alguno de ellos ha sido este. Hemos tenido, por ejemplo, a publicidad de apuestas, que hemos quitado toda. Y a veces se nos cuela, porque también tenemos un problema con la publicidad. Es un poco complejo, a ver si lo explico bien. Hay una parte de la publicidad que vende el equipo comercial. Hay 9 comerciales que se dedican a hablar con las centrales de medios, sobre todo, y con las empresas. Oye, te quieres anunciar, te ofrecemos este formato, este otro, este vídeo, lo que sea. Y luego hay otra parte de la publicidad que es lo que se llama programática, que son códigos. Son códigos que van a un sistema de subastas a través de Google normalmente, pero no es el único proveedor, y que lo que hace es, por medio del historial de navegación de los lectores, les ofrece publicidad a la carta. Esto es lo típico de que miras una aspiradora en Amazon o en el Corte Inglés y te está persiguiendo como una peli de terror por todas las páginas. Eso es la programática. Entonces, el problema de la programática es que no tenemos control sobre el anuncio que ve cada anuncio que ve, porque es distinto. Tú ves uno, yo veo otro, tú ves otro. Entonces ahí se nos cuelan cosas terribles. Se nos han colado estafas. Bueno, en realidad no se los cuela a nosotros, se le cuela a Google y de Google llega a nosotros, pero se nos han colado estafas del tipo el método que utiliza Amancio Ortega para ser millonario, y es una estafa. Entonces, cada vez que detectamos uno, pues como las matamoscas, vamos dándole martillazos, pues quien lo ve avisa a comercial avisa a la empresa que está dando ese suministro y decir, oye, que se os ha vuelto a colar una publicidad engañosa. Y ahí lo borramos. Pero a veces no podemos. O sea, nos ha pasado, es que también esa publicidad depende del país en el que estés. O sea, si tú vas a Perú y ves el diario, te verás anuncios peruanos y dices, ¿esto cómo? Por esto. Entonces, ahí no tenemos capacidad tan específica como la que hacemos cuando la comercialización es nuestra para decir este anunciante en ningún caso. Pero si lo detectamos, lo quitamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer ya 2 últimas, que estamos ya... Son las 9 ya y es tarde. Yo tengo un bebé que tengo que bañar. Lo hago. Esta mañana he estado... Estoy trabajando mucho desde casa, lo saben mis compañeros. Bueno, yo, primero que nada, felicitaros, vamos, de verdad. Y se ha hablado poco, pero la revista que mandáis también ¿Os gusta? Me parece que tiene una Esta la hace calidad. Gumersindo y, aunque se ha jubilado, se ha comprometido a seguir con la revista como entretenimiento. O sea, va a seguir colaborando con el diario, llevando la revista como hacía hasta ahora. Yo lo que te quería preguntar, y bueno, no sé lo que me puedes contestar al respecto, entre los periodistas, yo hay veces que oigo, por ejemplo, todo el mundo sabía que el emérito, no sé qué, pero había un pacto. Sí. ¿Realmente es tan endogámica la profesión? Esa es una. Y la otra, yo cuando veo cosas como lo que ha pasado con Ferreras, Inda y todo lo demás, pues es que se me caen los palos del sombrajo. Entonces, no sé, me gustaría algún comentario tuyo, Claro. aunque sea poco lo que sea, pero... Pues fíjate, del tema de lo del emérito, lo primero. Ahí nosotros... A ver, yo nunca he participado del tabú del rey. De hecho, cuando era director de Público y tenía 30 y pocos años, escribí un artículo que se llamaba Tabú Primero de España, diciendo que, desde luego, por la parte que me tocaba, no íbamos a respetar esa idea de que no se hablaba del rey porque fuese un tema prohibido. Y uno de los temas que publiqué en Público, siendo director, en su momento, que ahora, claro, lo veis en el documental, si queréis, porque sale, es la operación que hizo el rey emérito a favor de Lukoil, la petrolera rusa, para comprar Repsol. Entonces yo hice una portada, que además la firmé yo, contando esta historia. Contando que el rey no hacía más que llamar al gobierno para pedirles
que apoyaran la operación de venta de Repsol a Lukoil, a los rusos. No se sabe a cambio de qué. Y luego con el tema de la Sexta, de Ferreras, ha habido muchos socios que me han preguntado, oye, ¿por qué sigues yendo a la tele? ¿Por qué sigues yendo a la Sexta? ¿Por qué estás yendo a las tertulias de la Sexta? Incluso algunos que nos piden no vayáis. Yo le he dado muchas vueltas a eso, a si tenemos que estar en las teles, si no tenemos que estar y a qué teles tenemos que ir. Y yo creo que hay que estar, en el sentido de que a nosotros, muchos de vosotros nos habéis conocido por verme a mí en la tele. Y si no, el diario no hubiese sido jamás lo que es hoy, si no fuese por la tele, por las tertulias, porque si no participas en las tertulias, aparte de que alguien lo hará y será peor, lo que provocas es que estás quitando el altavoz que pueda tener este medio. A mí las teles últimamente me dan más complicaciones que beneficios, en el sentido de que salir por la tele es desagradable, porque la gente luego te reconoce por la calle, he empezado a tener problemas de gente que se acerca a insultarte, yendo con mi hijo, o sea, cosas que, en fin, no se lo... Además ha empezado a pasar en los últimos 3 años, desde que Vox está más fuerte, desde que Ayuso está Comunismo Libertad, en Madrid, cosas que no me pasaban nunca, pues me han empezado a pasar cosas desagradables, ¿no? Y está muy relacionado con la tele, porque cuando yo me paso 3 meses sin ir, como me ha pasado ahora con lo de mi baja, que he estado sin ir un montón de meses, oye, la gente se olvida de ti, la gente no tiene tanta memoria, me reconoce gente por la calle, pero desde que dejé de salir al mes, dejé de tener problemas. Pero al mismo tiempo, es que si no vamos a la tele, estamos perdiendo un altavoz inmenso que yo creo que en el periódico no se lo puede permitir perder esos altavoces. Y además, a mí me han echado de tertulias por las cosas que hemos publicado en el diario. Me echaron en su momento de las tertulias de Televisión Española cuando gobernó Rajoy y me sacaron de todas en las que estaba de un día para otro. Me echaron, ¿os acordáis?, de la cadena SER, porque contamos aquí todas las historias de Cebrián y los nexos con paraísos fiscales. Aquí no nos hemos callado contando toda esa historia. No hemos dejado de contar una sola noticia, ni de la cloaca, ni de los audios, eso, no lo hemos contado. Y hemos publicado artículos de opinión muy duros. Pero lo que no vamos a hacer es irnos nosotros. O sea, yo creo que es un error. Y además creo que lo que tenéis que pedir a este medio y a todos es que no se callen nada, porque vayan a una tertulia o no vayan. Pero no que dejen de ir. Me parece que eso, aunque entiendo el cabreo de mucha gente con todas las tertulias en general, porque, en fin, Maraña dice una frase muy famosa, lo conté alguna vez, dice, salía de las esta noche y me daban ganas de seguir conduciendo hasta Portugal. O sea, salir no de la tele, de España, ¿sabes? Agradable no es. O sea, hay muchas veces que dice, yo que he hecho mal en la vida para acabar aquí discutiendo a las 2 de la mañana. Pero al mismo tiempo creo que hay que estar, que no podemos no ir de los sitios. Pues seguimos haciendo cosas juntos. Ya no somos accionistas de Infolibre, porque el editor de Infolibre, que es José Miguel Contreras, ha llegado a un acuerdo con Prisa y está haciendo cosas con Prisa, entonces a él y a nosotros nos pareció que era incompatible. Entonces lo que hicimos fue vender nuestro 10% de Infolibre a cambio del porcentaje, del 1% que él tenía del diario, para cambiar acciones. Pero seguimos colaborando con ellos, tenemos una cuota conjunta y seguimos haciendo cosas. Y luego yo es que allí los conozco a todos o a casi todos, porque Infolibre sabéis que nace a la vez que nosotros del colapso de Público. Cuando Público quiebra y nos manda a todos al paro, o a casi todos, el periódico se convierte en una fracción del periódico que fundamos. De ahí salen un montón de proyectos que somos todos pues, amigos y vecinos. Pues sale La Marea, sale El Diario, sale Alternativas Económicas, sale Mongolia, sale Materia, la revista esta de ciencia que ahora está en El País, sale Libero, una revista de deportes en papel, y sale, por supuesto, Infolibre. Y somos todos compañeros. Yo a Jesús lo fiché para Público cuando yo era director y vino como subdirector, era el número 2 del periódico. Y luego, en la última época, él era mi director, porque yo era un colaborador de opinión y hacía las columnas y el director era Jesús. Entonces, tenemos mucho... Sobre todo, lo que tenemos en común es que la empresa es muy parecida en conceptos, ¿no? De vamos a intentar hacer las cosas apoyándonos en los lectores, colaborando juntos. Había un problema probablemente para fusionarlo, porque es que el problema de fusionar 2 periódicos tan similares es que teníamos un montón de socios cruzados, hubiésemos perdido ingresos, no hubiésemos generado... Era más valioso mantener los 2 medios por separado, pero colaborando y cruzando. Hemos también colaborado con ellos con tecnología,
ellos han hecho un rediseño y un nuevo sistema de gestión de socios con la tecnología que hemos desarrollado en el diario. O sea, seguimos haciendo cosas. Oye, muchísimas gracias. Me he ido un poco de hora. Muchas gracias.